Muy buenos días a todos. En esta charla de las Jornadas Nacionales de Física a cargo del Grupo Queramos Ciencia, les presentamos los fenómenos electroquímicos para la generación y almacenamiento de energía. Vamos a comenzar con una breve introducción, en donde dentro del rubro de los dispositivos de almacenamiento de energía electroquímica, se tiene pues a las baterías, que las principales, como ya conocemos, son las baterías de iones de litio, y a las baterías primarias, a las que no pueden ser recargadas eléctricamente. También tenemos a los supercapacitores y a las celdas de combustible. Bueno, el fundamento básico de cualquier dispositivo de almacenamiento de energía electroquímica se basa en la celda electroquímica. Para que una celda electroquímica funcione, debemos de tener 5 principales puntos, 2 de los cuales son los electrodos. Los electrodos, uno va a actuar como ánodo y el otro como cátodo, dependiendo del potencial estándar que cada uno de los materiales maneje. Estos electrodos deben de estar inmersos o en contacto con una solución electrolítica para que se pueda llevar a cabo la transferencia de iones, y por un circuito que está conectado entre ambos electrodos se va a llevar a cabo la transferencia de electrones. Es aquí estos electrones los que se convierten en energía, o lo que nosotros aprovechamos como energía. Bueno, ya hablando específicamente acerca de los supercapacitores, que también son llamados capacitores electroquímicos, pues como podemos ver, el fundamento es el mismo, ¿no? El que ya habíamos platicado, que son 2 electrodos, uno es el ánodo y el otro es el cátodo, los cuales van a estar inmersos o en contacto con una solución electrolítica y van a estar separados por una membrana permeable a los iones electrolíticos. Como podemos ver, los materiales de los electrodos son sumamente importantes para que nosotros podamos obtener un rendimiento de nuestra supercapacitor o de nuestra batería que sea altamente adecuado para este tipo de dispositivos. Bueno, nosotros vamos a tener nuestro dispositivo de esta manera, en donde los iones de la solución electrolítica van a estar dispersos. Cuando nosotros aplicamos una fuente de energía a nuestro dispositivo, lo que va a pasar es que los iones que están presentes en la solución electrolítica se van a ver atraídos, los iones y los aniones, se van a ver atraídos hacia el ánodo y hacia el cátodo. De esta manera se dice que nuestro dispositivo está totalmente cargado. Después, una vez que se retira la fuente de energía, el proceso de descarga viene, y con ello, con el proceso de descarga, vienen las reacciones óxido-reducción. Y a través de estas reacciones redox, pues uno de los electrodos va a ceder electrones. Estos electrones son los que se van a aprovechar como energía eléctrica. Dependiendo del mecanismo de almacenamiento de energía presente en los electrodos, de los materiales que se utilizan como electrodos, los supercapacitores pueden dividirse en 3. Están los supercapacitores o capacitores electroquímicos de doble capa, que como su nombre lo dice, pues se caracterizan por la formación de la doble capa eléctrica cuando los iones se ven atraídos hacia la interfaz del electrodo. Como principal de este fenómeno de supercapacitor de doble capa, se tienen a los materiales carbonosos, que pueden ser pues los que ya conocemos, que son los nanotubos de carbono, el óxido de grafeno, el óxido de grafeno reducido, etc. Existe también otro tipo de supercapacitor que se llama supercapacitor con pseudocapacitancia. Este tipo de supercapacitor, además de la formación de la doble capa eléctrica que también se lleva a cabo, existen otros 2 tipos de mecanismos presentes. El principal es la pseudocapacitancia redox y la pseudocapacitancia de intercalación. Esto es debido a reacciones de tipo óxido de reducción totalmente reversibles. Es decir,
que aunado a la doble capa que siempre se va a tener presente, se tienen procesos redox de tipo reversible que nos ayuda a que nuestro dispositivo de almacenamiento de energía pues tenga un mejor rendimiento. Los principales supercapacitores con pseudocapacitancia son los óxidos metálicos. Principalmente pues pueden ser los cerámicos, y también tiene pseudocapacitancia algunos polímeros, como pues el polipirrol o la polianilina. Bien, pues generalmente existen algunas personas que se confunden acerca de cuáles son las diferencias o las similitudes entre los diferentes tipos de almacenamiento de energía electroquímica, como son pues las baterías, los supercapacitores y las celdas de combustible. Pero les voy a explicar de una manera muy sencilla de entender cómo es que nosotros podemos diferenciar a través de este diagrama. En este diagrama pues se nos ilustra una gráfica que es la energía específica, que es cuánta energía puede almacenar nuestro dispositivo contra la potencia, que es el trabajo que puede realizar, ¿no? Que es lo que se busca, por ejemplo, en vehículos eléctricos, ¿no? Que tengan, además del almacenamiento de energía, pues una buena potencia para que pueda ser un vehículo 100% eléctrico. Como podemos ver, las baterías tienen la capacidad de almacenar mucha energía, al igual que las celdas de combustible. Sin embargo, hablando de potencia, vemos que pues, los valores son relativamente bajos. En cambio, un capacitor convencional tiene muy poco capacidad de almacenamiento de energía, pero tiene altas potencias. En medio de estos dos está el capacitor electroquímico o los supercapacitores. Y por esta razón es que los supercapacitores han atraído pues gran interés para estudiar los materiales que se utilizan para electrodos como supercapacitor, poderlos mejorar y alcanzar un buen rendimiento. Siempre se va a tener como base o lo que nosotros queremos alcanzar de un dispositivo de almacenamiento de energía, pues es llegar a los buenos rendimientos que nos da pues el motor de combustión interna, que como sabemos es el mejor. Sin embargo, pues esto es a base de combustibles fósiles que se quieren dejar de utilizar debido a que ya están en extinción, ¿verdad? Bueno, también mucha gente puede creer que las baterías y los supercapacitores están como peleando entre ellos, o sea que el supercapacitor va a desplazar a la batería o viceversa, ¿no? Pero esto es completamente falso. Es al revés, ¿no? Lo que se busca es fusionar todos los dispositivos de almacenamiento de energía para llegar al rendimiento de un motor de combustión interna. Es decir, un vehículo híbrido, como los conocemos ya hoy en día, eh, tiene el uso de baterías recargables. Sin embargo, estos vehículos no se podían hacer 100% eléctricos debido a que no tenían la potencia necesaria. Pero cuando los científicos pues combinaron la batería secundaria con un capacitor, un supercapacitor, un capacitor electroquímico, pues se hizo posible la realización de un vehículo 100% eléctrico. De aquí la importancia de estos dispositivos y que se crea pues la conciencia que qué tan importante es este tipo de investigación hoy en día. Y bueno, también en esta tabla podemos ver de manera muy sencilla las diferencias entre un supercapacitor y una batería recargable o una batería secundaria. Las principales diferencias entre estos dos dispositivos es pues la densidad de energía, en donde una batería recargable supera
al supercapacitor. Pero podemos ver que también en la densidad de potencia, un supercapacitor es mucho más eficiente que una batería. También en los tiempos de descarga, un supercapacitor es en escalas de segundos a minutos y en una batería pues es el tiempo de carga y descarga es de horas. Otras de la principal característica entre supercapacitor y batería son los ciclos de vida, ya que un supercapacitor tiene más de 50.000 ciclos de carga y de descarga debido a que los electrodos del dispositivo nunca se ven afectados. En cambio, en una batería recargable solamente son a partir de 1200, creo que ya aproximadamente, en una batería de iones de litio, debido a que los electrodos de ese tipo de baterías secundarias sí se ven afectados debido a sus procesos de óxido de reducción. Finalmente les voy a hablar un poco acerca de las diferencias también a la hora de caracterizar un material para batería o para supercapacitor. Cuando nosotros evaluamos nuestro material para dispositivo de almacenamiento de energía en una técnica electroquímica que se llama voltamperometría cíclica. Cuando nosotros tenemos un capacitor electroquímico de doble capa, nosotros en la técnica de voltamperometría cíclica, que es corriente contrapotencial, nosotros vamos a tener un voltamperograma, que es así como se llama la respuesta de esta técnica, de forma rectangular perfecta. Pero cuando nosotros tenemos un material pseudocapacitivo, que además de la formación de la doble capa eléctrica, hay también procesos de oxidorreducción, de intercalación, desintercalación de los iones electrolíticos, pues se tiene estas formas cuasi rectangulares, les dicen, con la formación de pequeños picos en el área de oxidación y de reducción del voltamperograma. En cambio, para un material para batería, pues se puede ver que es un voltamperograma delgado, ya no vemos esa forma rectangular, con picos bien estructurados o bien definidos tanto en el área de oxidación como de reducción. Entonces, el voltamperograma lo que nos da es, nosotros podemos evidenciar qué tipo de dispositivo puede ser el material, dependiendo de la forma del voltamperograma que nos dé. Entonces, pues hay que tener bien presente los usos y aplicaciones de estos dispositivos de almacenamiento de energía, ya llámese batería, supercapacitor o celda de combustible, que como ya habíamos mencionado, pues principalmente son en vehículos híbridos y eléctricos, en nuestras computadoras portátiles, celulares, sistemas de iluminaciones y también, por supuesto, en la conversión de energía, por ejemplo, solar, eólica y todas estas energías renovables. Y bueno, vamos a hablar un poco del desarrollo experimental, es decir, cómo es que nosotros evaluamos un material con posible aplicación en un dispositivo de almacenamiento de energía. Y bueno, la técnica que les vamos a mostrar el día de hoy de manera con un video demostrativo es la técnica de voltamperometría cíclica, que como ya habíamos platicado anteriormente es una de las técnicas para evaluar este tipo de materiales más sencilla y que más información nos da, debido a que con el simple hecho de ver qué tipo de voltamperograma es, nosotros ya podemos decir qué tipo de dispositivo de almacenamiento de energía es nuestro material, además de que a través del voltamperograma también podemos hacer diversos cálculos como el de la capacitancia específica, el cual se refiere a cuánta cantidad de energía puede almacenar nuestro material. Bien, nosotros vamos a tener
un electrodo de trabajo, el cual pues es una malla de acero inoxidable en este caso, en la cual se va a depositar una pasta de nuestro material activo. En este caso es una pasta de dióxido de manganeso, pero puede ser cualquier óxido metálico. Eh, Vamos a armar una pasta que se forma de manera muy sencilla con agitación, con etanol y un aglomerante. Se forma la pasta y se prensa en esta malla de acero inoxidable. Una vez que nosotros tengamos nuestro electrodo de trabajo, se pasa a la celda electroquímica. La celda electroquímica, pues, de tres electrodos, como su nombre lo dice, es una celda que se lleva a cabo para evaluar este tipo de materiales y evaluar su comportamiento. Vamos a tener un contraelectrodo que puede ser un electrodo inerte, en este caso es un electrodo de grafito, pero bien puede ser de platino. También un electrodo de referencia, el cual pues ya nosotros conocemos su respuesta y nos va a ayudar a caracterizar a nuestro material. También, al igual que el contraelectrodo, en el electrodo de referencia nosotros podemos tener diversos tipos de electrodos de referencia. Está el electrodo de calomel saturado, que en este caso es el que utilizamos, pero hay el electrodo normal de hidrógeno, hay de plata, hay de mercurio, bueno, de distintos. Y finalmente, nuestra celda de 3 electrodos debe estar llena de una solución electrolítica para tener pues los aniones y los cationes presentes que se requieren para evaluar a nuestro material. En este caso, la solución electrolítica que utilizamos es una base de hidróxido de potasio a una concentración elevada, una concentración de 6 molar. Una vez armada nuestra celda electroquímica, nuestra celda de 3 electrodos, vamos a proceder a conectar hacia nuestra fuente de poder, que en este caso es un potenciostato, el cual nos va a ayudar a evaluar a nuestro material. Y bueno, finalmente acabamos esta charla con la demostración experimental y bueno, esperamos que sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Cuellar, soy integrante del grupo Queramos Ciencia y los invito a ver esta breve descripción experimental sobre cómo evaluamos electroquímicamente un material para su uso como supercapacitor. Bueno, aquí está el experimento de cómo es que se evalúan los materiales que son electroquímicamente activos. Todo se basa en el potenciostato, el cual es un equipo que nos permite evaluar el desempeño electroquímico de nuestros materiales. Aquí está la celda electroquímica que va de la mano de nuestro potenciostato, en el que vamos a tener un electrodo de referencia, un contraelectrodo y nuestro electrodo de trabajo, que en esta ocasión pues es, como les había dicho, es un electrodo para supercapacitores. En este caso, como pueden ver, es un electrodo bastante sencillo, en el cual, bueno, se deposita una pasta en una malla de acero inoxidable, se prensa esta pasta en la malla y ya quedaría listo nuestro electrodo de trabajo. Este potenciostato cuenta con 3 diferentes conexiones. Está el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el contraelectrodo. Vamos a proceder a hacer la conexión debida con nuestros electrodos en nuestra celda electroquímica para proceder a la evaluación de la prueba. Una vez lista nuestra conexión a nuestra celda electroquímica con el potenciostato, procedemos a verificar que ninguno de nuestros electrodos deben de estar en contacto directo, es decir, se deben de tener una ligera separación entre ellos, pero lo más juntos que se puedan, para obtener así la respuesta veraz de nuestro material. Una vez conectada nuestra celda electroquímica al potenciostato,
procedemos a abrir el software en nuestra computadora. Este software es especial para este tipo de potenciostato y varía con cada uno de ellos. Pero generalmente pues siempre se tiene diferentes variables que podemos controlar. En este caso vamos a correr una técnica que ya hemos hablado de ella, que es la de voltamperometría cíclica. Vamos a tener, pues aquí está la velocidad de barrido, los potenciales de inicio y de final y los números de ciclos. En este momento vamos a proceder a correr la muestra para ver qué tipo de respuesta nos da este material. Como ven, podemos ver que nuestro material es pseudocapacitivo. En conclusión, pues este material es apto para supercapacitores. Como ya habíamos visto anteriormente, se puede ver que es un ciclo de carga y descarga de voltamperometría cíclica cuasi rectangular, que es muy parecido a los que tienen los materiales con pseudocapacitancia. Como podemos ver, aquí nuestra prueba ya terminó. En este experimento usamos 20 ciclos y como podemos ver, nuestro material se va estabilizando en variación al número de ciclos. Es decir, que cuando corremos una voltamperometría, se debe de tener en cuenta que los últimos ciclos son los que nos hacen el énfasis o el comportamiento real de nuestros materiales. Gracias a esta técnica tan sencilla como se pudieron dar cuenta, nosotros podemos ser capaces de determinar cuánta energía nos está almacenando este material y como podemos ver, pues son técnicas sencillas y que nos dan mucha información importante. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado y cualquier duda o comentario siempre serán bien recibidos. Por parte del grupo Queramos Ciencia, les agradecemos ver este video y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Romero Hernández y hoy vamos a hablar de la generación de energía a través de electroquímica. Bien, la generación de energía, actualmente una del tipo de energías más utilizada es la electricidad en diferentes aplicaciones. Esta energía eléctrica puede ser generada a partir de muchísimas fuentes como la energía eólica, transformada a electricidad, la energía proveniente del agua, a partir de movimiento de turbinas por el medio del flujo del agua de ríos, empresas. Sin embargo, también existen aquellas fuentes que provienen meramente de fósiles. Estos son todo aquello que viene de, por ejemplo, la gasolina, que contiene energía, la cual se puede transformar a electricidad. Otros de los combustibles que pueden ser utilizados son el hidrógeno o los biocombustibles. Todos ellos, a través de diversos dispositivos, podemos obtener esta energía eléctrica. Por ejemplo, una batería es capaz de almacenar ciertas cargas, las cuales quedan dentro de este dispositivo y cuando ésta es necesitada, un dispositivo consume dicha energía eléctrica o dichas cargas que hacen circular a través de su circuito. La gasolina, por otro lado, es utilizada en motores de combustión interna, en donde se quema dicho químico orgánico y esta puede generar este movimiento mecánico, pero también emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos el combustible de hidrógeno y biocombustible que pueden ser utilizados en dispositivos llamados celdas de combustible. Estos tres dispositivos, si nosotros los juntamos en una serie, podemos obtener una serie o un tren motriz o un stock de baterías o de celdas de combustible, las cuales por sí solas dan una potencia eléctrica, pero al juntarlas en forma de serie o hacerlas en conjunto, podemos obtener potencias más grandes y por lo tanto eso conlleva que la versatilidad de sus aplicaciones. Una de las que podríamos hablar pues sería ser el uso de la energía eléctrica para
alimentar el transporte público o un vehículo eléctrico. En el caso de la gasolina, con su motor, pues en realidad conocemos a todos los coches que han circulado durante todo este tiempo, pero con la desventaja de la generación de dióxido de carbono. Por otro lado, si utilizábamos hidrógeno y biocombustibles en una celda de combustible y este fuera el sustituto de un motor en este coche, entonces tendríamos otro tipo de productos como la generación de agua o bajas emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, este tipo de aplicaciones hoy en día todavía son temas de investigación, puesto que el mecanismo por el cual se genera la electricidad no es el mismo que se puede generar o que ya se conoce de cómo se genera en un motor. Bien, ¿a qué vamos con ello? Al final de cuentas, el utilizar dispositivos electroquímicos como las celdas de combustible o las baterías, esto nos lleva a tener un proceso sustentable y que a través de una retroalimentación podemos tener un ciclo en la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, la luz solar. Nosotros podemos aprovechar la luz solar o inclusive el flujo del viento a través de una turbina de viento para generar electricidad, pero también es cierto que la luz solar puede ser captada a través de una celda solar, la cual esta va a transformar esta energía lumínica, estos fotones provenientes del sol, en electricidad. Esta radiación de energía lumínica va a pasar a través de un dispositivo llamado electrolizador. En él podemos utilizar agua y esta separarla electroquímicamente gracias a la energía lumínica del sol. ¿En qué? En sus dos componentes principales, que sería oxígeno e hidrógeno. El oxígeno pues, puede ir al ambiente sin ningún problema. Sin embargo, el hidrógeno generado en el electrolizador puede ser aprovechado combustible y puede ser almacenado. El almacenamiento de hidrógeno nos puede permitir aprovecharlo posteriormente en otro dispositivo, que son las celdas de combustible, como lo mencioné en un stock, en donde el hidrógeno será empleado como combustible alimentado a través de un lado de la celda y a través del oxígeno proveniente del aire o inclusive del mismo electrolizador. Entre ellos dos van a generar una reacción electroquímica en donde solamente vamos a tener como subproducto la producción de agua y esta reacción electroquímica también nos genera por sí sola electricidad. Esto se representa a través de este circuito en donde esta electricidad puede ser utilizada por un dispositivo. ¿Qué dispositivo podría ser? Pues podría ser para alimentar el electrolizador, ya que el electrolizador necesita energía eléctrica o energía solar para romper las moléculas de agua. Entonces, esto se vuelve un ciclo totalmente sostenible. Bien, como hemos visto, nos vamos a enfocar un poquito más en las celdas de combustible, de cómo funcionan. Por ejemplo, aquí tenemos la alimentación del hidrógeno, en donde llega a uno de los electrodos de una celda de combustible llamado ánodo. Este va a difundir a través de él y aquí este se va a absorber, es decir, las pequeñas moléculas de hidrógeno van a quedar en el interior de este electrodo llamado ánodo. Entonces, después del ánodo existe una pequeña capa llamada catalizador o electrocatalizador. Este elemento, que puede ser de diferentes metales, es el encargado de poder realizar la electroquímica entre el ánodo y el cátodo, ya que el hidrógeno y el aire o el oxígeno proveniente del aire por sí solos, si yo los juntara, no generarían ningún tipo de reacción. Para ello hacen falta los catalizadores, los cuales se encuentran justo en medio entre el ánodo y el cátodo. En el cátodo es el electrodo contrario al ánodo, en donde se alimenta el oxígeno proveniente del aire o de forma pura, y a través de los iones de hidrógeno que fueron divididos en el ánodo se van a recombinar para formar nuevamente las moléculas de agua en la interfaz, o digamos donde se cruza el ánodo y el cátodo a través del mismo otro catalizador, o puede ser el mismo. Cuando estos se unen, como vemos aquí, generan las moléculas de agua y salen por abajo. Todo este proceso conlleva una transmisión de electrones. Estos electrones son los responsables de que la electricidad aparezca en este tipo de dispositivos.
Entonces tenemos el ánodo y el cátodo. Estos dos, al final de cuentas, su composición está hecho de diferentes tipos de materiales y estos son los que les llamamos electrocatalizadores. Por ejemplo, uno de ellos es uno de los metales nobles más usados y es platino. Este platino además se coloca en una base de carbono. ¿Esto para qué? Para aumentar la conductividad eléctrica de platino, puesto que es un material muy caro. Se suele colocar en forma de partículas. Entonces, este material, al final de cuentas, funciona en diversos tipos de celdas de combustible. Aquí menciono algunas de ellas. Las SOP son celdas de combustible de óxido sólido. Estas son de las MCFC de carbono y las PAFC de fósforo. También tenemos celdas de combustible alcalinas y celdas de combustible directas, en donde utilizamos biocombustibles como el metanol, el etanol y el ácido fórmico. Y finalmente las celdas tipo PEM, en donde se utiliza principalmente hidrógeno como combustible. En la parte del cátodo siempre se va a alimentar aire. Sin embargo, dependiendo del combustible, nosotros podemos tener diferentes reacciones electroquímicas y iones que se van a intercambiar a través de los dos electrodos. En este caso, de las más importantes son aquellas alimentadas por hidrógeno y por biocombustibles como el metanol, el etanol y el ácido fórmico, además de que suelen utilizarse a temperaturas ambiente. Entonces, por aquí podemos ver el ejemplo de una celda de combustible ya ensamblada, en donde podemos ver cada una de sus partes. Tenemos los colectores de corriente, que son aquellos los cuales reciben los electrones y son transportados a través de un circuito eléctrico. Tenemos el ánodo, la entrada del combustible, los canales de flujo en donde el combustible va a entrar en forma de zigzag y posteriormente pasará a capas difusoras de gases. En estos es en donde se lleva a cabo la transferencia de iones de hidrógeno hacia el lado del cátodo para recombinarse con el oxígeno. Finalmente tenemos placas de ensamblado que protegen a todas las demás membranas y finalmente el cátodo, la entrada del oxígeno. Cabe señalar que el material electrocatalizador se coloca en forma de tinta en medio de una membrana polimérica llamada MEA, en donde sucede toda la parte electroquímica y las reacciones. Existen dispositivos que nos permiten a nosotros estudiar y encontrar resultados de potencia de diferentes celdas de combustible producidas o investigadas a partir de diferentes materiales. Aquí muestro una imagen de una celda de combustible real. Bien, como hablé hace un momento en la diapositiva pasada, existen nanomateriales los cuales podemos utilizarlos para generar estos electrocatalizadores. Mencioné en una de las diapositivas que platino es uno de los más utilizados, pero en realidad existe un sinfín de materiales que podríamos llegar a utilizar. En ellos podemos apoyarnos en los nanomateriales, que significan materiales que se encuentran en la escala de 100 nanómetros, es decir, que solamente podrían ser observados a través de un microscopio especializado. Por ejemplo, tenemos que estos nanomateriales, en esta imagen tenemos una especie de prisma o de diamante, en donde tenemos señalado como partículas de paladio, las oscuras, y las partículas más claras de oro dentro de esa partícula. Esta interacción entre dos metales se le llama una interacción metálica que sucede, que permite que la superficie de esta molécula, de esta partícula, tenga diferentes efectos. Uno de ellos son los efectos electrónicos. El hecho de combinar dos metales o dos materiales diferentes nos puede ayudar a aumentar esa transferencia de electrones y por lo tanto generar mayor electricidad. Otra de las cosas, aquí por ejemplo, aquí tenemos una forma de diamante, pero aquí podemos tener partículas en forma esférica y de la misma forma con diferentes composiciones, en este caso de paladio oro. ¿En qué ayuda eso?
El que nosotros cambiemos el tipo de elementos nos puede ayudar a obtener una mejor absorción de hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿qué significa esto? La absorción es realmente cómo un metal se adhiere a moléculas gaseosas o líquidas. Es decir, es como cuando mojamos una superficie, vemos cómo esto queda bañado de, por ejemplo, agua. Sin embargo, el agua no sobrepasa el sólido, se queda encima. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la absorción? Es mojar estos materiales, ya sea con el gas hidrógeno o con el gas oxígeno, y que se genere un mayor contacto entre el material y justamente ese gas. ¿Esto con qué finalidad? Pues para que exista una mayor reacción electroquímica y por lo tanto una mejor generación de electricidad. Otro efecto que tienen esos nanomateriales al ser tan pequeños es el efecto de la forma. Aquí presento diferentes configuraciones de partículas. Cada una de ellas puede conllevar diferente composición. Podemos tener una mezcla de varios elementos y además de la forma en la cual esos están ordenados. Por ejemplo, esta podría parecer la que estoy señalando, una galleta con chispas de chocolate. O también podríamos tener dos separadas de esta forma o inclusive hasta 3 elementos en uno solo. Bien, al final yo quiero mencionar que todo esto se relaciona entre sí. ¿Por qué razón? Existen esos nanomateriales cuando están ordenados en forma de cubos, de octaedros y que aparte de su interior tienen algún otro elemento, se les suele llamar nanoestructuras. Los efectos que mencioné en la diapositiva pasada, como la forma, la composición y cómo éstas están interaccionando con el oxígeno y el hidrógeno, nos van a llevar a que nosotros tengamos diferentes configuraciones de dichos metales y que generemos energía, en este caso eléctrica, a partir de reacciones electroquímicas debido justo a ese elevamiento de energía potencial que conlleva las moléculas del combustible o del oxígeno y con su interacción con la superficie de cada uno de las partículas que empleamos como catalizadores. ¿Y todo esto con qué finalidad? Para poder ser utilizados dentro de una membrana de una celda de combustible y así generar una mayor energía eléctrica y una mayor potencia. Como se darán cuenta, la mayoría de los metales utilizados son metales muy caros como oro, platino, paladio. Entonces, la finalidad de estos estudios para estas celdas de combustible es encontrar materiales que nos puedan dar la misma cantidad de energía eléctrica o de potencia sin que se eleven los costos y que se vuelva un producto o un dispositivo viable para la sociedad. Por esa razón es muy importante encontrar estos materiales y haciéndonos referencia sobre todo a cómo diseñarlos. En el caso de las nanoestructuras, podríamos cambiar la configuración, la composición y la forma, aumentando así la cantidad de energía eléctrica producida debido a las reacciones electroquímicas.